Saludos y bendiciones y bienvenidos a Casa Vida y TV Victoria. Contamos con una relación y un compañerismo poderoso para avanzar el Evangelio, predicar las buenas nuevas y poder que el Espíritu Santo trabaje y tome control de vidas aquí en la ciudad de Bakersfield y más allá. Gracias y bienvenidos a una transmisión más de Casa Vida a su casa y Dios quiera su corazón. Abra su corazón, abra su Biblia. Abra su mente, su espíritu, sus ojos y sus oídos para escuchar y recibir mensaje poderoso a través de adoración y a través de una palabra para su espíritu. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Quisiera que usted hiciera intencionalmente, se uniera con nosotros todos los domingos a las 9:30 y esté con nosotros en una celebración en vivo, adorando a Dios, recibiendo de parte de Dios, y luego usted que sea un heraldo, un instrumento para empujar este evangelio, para llevar a miles de personas a conocer a Dios, a crecer juntos y a compartir a todos. Bienvenidos a TV Victoria y Casa Vida. Bendiciones. De TV Victoria en línea, comunique o mande este mensaje, comunique a algún familiar. Creo que va a ser de bendición para su vida. Hemos estado, hermanos, en los últimos 7 semanas hablando sobre atrévete a conectar, atrévete a conectar. Y parte de este mensaje, el auge, la razón, el principio, las raíces, es porque hay un abismo, hermanos, en nuestras vidas con respecto a conexiones sanas. Lo voy a decir otra vez, hay una grande grieta entre las conexiones que debemos de tener con Dios y esa falta de conexión. Es como un enchufe, un aparato que no está enchufado, no le hace qué tan caro, qué tan bueno, no le hace qué tan alto sea el potencial de ese aparato. Si no está enchufado a la corriente, no va a funcionar, no va a servir. Y a veces la conexión entre Dios y usted, hay un abismo entre el potencial. Aquí está su potencial, pero aquí está su performance. Aquí está donde usted y yo estamos trabajando, traficando a este nivel, porque nos falta algunas conexiones más sanas, más relevantes, más saludables, más serias, más sinceras, más solemnes. Nos faltan las conexiones correctas. El poder a veces hacer un lado el ego, el orgullo, la vanidad, la presunción, la jactancia, la vanagloria. El poder humillarnos para poder enchufarnos. Lo voy a decir otra vez. De nosotros, la necesidad de humillarnos ante Dios para poder conectarnos con el favor de Dios, porque Dios resiste al soberbio pero da gracia, promueve a los humildes. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso hablamos de la palabra atrévete, porque habla de denuedo, habla de que todo mundo necesita un empuje. Todo mundo necesitamos un empuje, como ahorita viene a mi mente, y no es lo más sabio, pero lo voy a decir como quiera. Viene a mi mente un rey que se dice que su hija pues ya no la podía casar, estaba interesado en casarla, convoca a todos los solteros del reino, los convoca a la orilla de un río infestado de cocodrilos, y él quiere incentivar a todos los solteros. El que se aviente y cruce este río de cocodrilos y la haga al otro lado, quiere decir que es sabio, que tiene mucho denuedo, valor, diestro. Y entonces comienza a leer un edicto. El que cruce este río ileso y salga sano al otro lado, le voy a dar a mi hija en matrimonio y la mitad de mi reino. Todavía estaba leyendo el edicto y ¡pum! Se oyó un zarpazo en el agua. Ya estaba un pelao, ¿verdad?, nadando, maniobrando, y la hizo por un milagro al otro lado. Él agarra la hija, va corriendo, le dice felicidades, le dice, te doy a mi hija en matrimonio y mitad de mi reino. Y él se está mirando qué tan rasguñados y todavía tiene los pies y las manos, y le dice gracias rey, gracias, pero todo lo que yo quiero saber es quién me empujó, dijo. ¿Quién me empujó? Yo quiero el pelao, dijo, yo quiero el que me empujó. Gracias, hermana, para usted que tiene el don de risa allá atrás, gracias. Lo que quiero hacer con la ayuda del Espíritu Santo esta mañana es empujarlo, porque usted nunca sabe lo que puede lograr hasta que no se encuentre en la necesidad más grande de su vida. Las destrezas, lo que quiero decirle es que la conexión, el abismo entre la conexión que nos falta. ¿Qué relación te falta? El pastor
Adrián esas últimas 3 semanas hablando de matrimonios, esposo, esposa, hijos, la necesidad del perdón para hacer esas conexiones, y le agradezco, aquí está en presencia. ¿Cuántos hermanos se gozaron con el pastor Adrián las últimas 3 semanas? ¿Por qué no le damos gloria a Dios y un aprecio a él y a su esposa, la hermana Maggie? Gracias, gracias, gracias. Para 2 o 3 personas que se quejaron y quedaron muy profundamente heridos por el pastor Adrián, yo vengo a curarlos esta mañana, hermanos. Yo vengo a sanarles. Conexiones, atrévete a conectar. Quiero hablar, hermanos, sobre la desconexión entre las generaciones. Esto no es intencional. Nadie, hermanos, quiere intencionalmente desconectarnos de la generación de nuestros padres, pero todos quizás podemos. Si usted es honesto, la generación de nuestros abuelos o nuestros padres, nosotros miramos algunas áreas buenas, eran trabajadores, eran la mayoría de ellos sinceros, pero también esa generación tenía sus debilidades. Y nosotros somos la generación. Me gustaría que mirara conmigo, hermanos, el tema es cómo conectarnos con la generación de hoy, la generación now, de ahora, o la siguiente generación. Y dice, hermanos, en Jueces 2, capítulo 2, hay un versículo que quiero que nosotros abracemos. Dice que también murió toda aquella generación. ¿Cuáles son las generaciones previas que ya quedaron en la historia? Quedaron en la historia, pero dejaron mella. Fueron los precedentes, fueron los ancestros, fueron los peldaños que Dios usó. Algunos de nosotros hoy estamos parados sobre los hombros de mis abuelos. Por ejemplo, mi abuela era una mujer de Dios, una predicadora. Mis padres, que ya están con el Señor, héroes en la fe para mi vida. Y hoy somos los que somos y estamos parados sobre los hombros de esos grandes hombres o mujeres. Pero esas generaciones han pasado, y dice en este texto que murió esa generación, la generación de Josué y de Caleb. Ellos miraron los milagros en el desierto, el mar que se abrió en par y todos los milagros. Y también miraron las proezas, las maravillas, las hazañas, los prodigios que Dios hizo al conquistar la tierra. Como nuestros ancestros que vinieron a estos países, mis abuelos vinieron, mis papás ya aquí heredaron también, y nosotros nacimos aquí como los que nacieron en la cautiverio de Babilonia. Por eso Jeremías les dice: plantad aquí, haced sus casas, hagan matrimonio, no estén esperanzados en una desrealidad, en una realidad desconectada con la realidad. Hay que chambear, hay que trabajar, aquí donde Dios te ha puesto, hay que sacudirse el polvo, hay que conectarnos con Dios, hay que hacer los pasos correctos para hacer las conexiones saludables que nos van a llevar al otro nivel. Una relación, un nuevo patrón, un nuevo sistema. Y quiero hacer hincapié de que se levantó otra generación. Esta es mi preocupación, y quizás la inquietud y la carga de la mayoría de nosotros es que se está levantando, puede levantarse otra generación que no conoce, que no está relacionado, que no adora, no sirve, no tiene experiencias, no ha visto los milagros, y hay una desconexión, no solamente entre la relación y la generación nuestra con la generación Y, X, ahorita los milenios, la generación X y la generación alfa que voy a hacer. Pero dice, nació, surgió, se levantó otra generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que Dios había hecho en y por Israel. Quiero que mire aquí las generaciones previas para que usted y yo nos conectemos con algunas de ellas. La generación silenciosa fue nuestros abuelos, mis abuelos, y mi papá alcanzó a nacer en 1936. Esa generación que dio quieta, no hizo mucho movimiento, así se llama The Silent Generation. Y luego la generación de los baby boomers. Después de las guerras mundiales hubo un resurgimiento y hubo muchos bebés aquí en este país, se multiplicó. Y esa generación se llama la generación de baby boomers. Se reconoce por una generación muy trabajadora, muy industriosa. Y luego la generación X, nacidos entre 1965, del 65 al 80. Lo estamos poniendo aquí porque I want everybody to find your generation. Encuentre dónde se ubica, dónde está usted y qué es el rol, qué es más o menos vamos a decir, el estereotipo, la generalización que se nos da, por lo menos por las personas eruditas estudiadas, las personas que estudian el fenómeno generacional. Y luego hay la generación X, la Y, que se llaman the millennials, los mileniales. La Z, the Generation Z, que es 97
to 2012. Y luego, hermanos, la generación alfa. La generación alfa es la generación de ahorita, de la juventud, de la niñez, los adolescentes y la juventud. Y estas generaciones, especialmente la Z y la alfa, me inquietan. Nos deben de preocupar a todo mundo. Toda persona que está viendo en la televisión y está en línea, todos, ya sean son nuestros hijos o son nuestros nietos. Quisiera que todo el mundo inclinara su rostro conmigo, nomás un minuto. Señor, para mí es importante. Hay una inquietud, hay una carga, porque todo lo que el enemigo quiere es perder una generación. Una generación. Si se pierde esa generación, se perdió todo. Las previas generaciones de nuestros ancestros, abuelos que tuvieron pactos contigo. No permitas que esta iglesia o la iglesia en general pierda la ventana de tiempo, espacio, oportunidad y recursos que tú nos has dado, la fe para decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Se puede perder quien quiera perderse, puede irse quien quiera irse, pero yo y mi casa serviremos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de mis padres. Para la gloria tuya, oh Dios, danos, concédenos ese favor, concédenos esa misericordia en el nombre de Jesús, para la gloria tuya. Quiero que mire conmigo, hermanos, un par de estadísticas que la generación, vamos a llamarla Z, y la generación alfa, tienen algunas características que las encuestas nos deben de preocupar. 2 de cada 3 de ellos van o tienen, hermanos, están propensos a dejar la iglesia. 2 de cada 3 personas que crecieron en la iglesia, esas generaciones o ya la dejaron, o ya dejaron la iglesia, ya la han dejado por completa. 2 out of 3, piense. Quiere decir que casi el 70% de todos los que de esta generación que están naciendo o nacieron los previos 15, 20 años, ya han dejado la iglesia o están por dejarla. Otra estadística que es muy alarmante es que tienen el doble de posibilidad o de probabilidad de convertirse en ateos, de dudar que Dios existe, de abrazar el agnosticismo. El agnosticismo es cuando alguien dice: a lo mejor creo en Dios, pero no creo en el Dios de la Biblia. No creo en el Dios de la Biblia. A lo mejor existe un creador, pero no estoy seguro. Ese es un agnóstico. Un ateo es alguien que ya, y hermanos, aún aquí yo he tenido llamadas de algunos de nuestros padres. Dice: pastor, mi hijo dice, o mi hija, que ya no cree ni en Dios. Y hay un peligro fuerte. Personas que dudan de su género, de su identidad, están luchando con quiénes son, si soy hombre, soy mujer, y el mundo está bombardeando a nuestros hijos. Aún en los comerciales, hay veces mi esposa y yo nos quedamos atónitos, absortos en los comerciales. Ya la vergüenza, este país ha perdido la vergüenza. Los canales en español son los peores, y también los de inglés. Gente besándose, hombre con hombre, mujer con mujer, los hijos ahí tratando de figurar qué está pasando. Y hay un peligro muy grande, al menos que se levante otra generación que sí conoce al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al menos que en esas aulas nuestros hijos tengan encuentros con Dios. Tenemos un campamento, tenemos una Summer Vacation Bible School ahora a vuelta de esquina. Quiero animarles que conecten a sus nietos, a sus hijos, tráiganlos los domingos a la casa del Señor. El hogar es el primero responsable, pero a la casa de Dios, la casa del Señor. Por eso el salmista dice: yo me alegré con los que decían: vámonos a la casa del Señor. Y voy a compartirles por qué en unos minutos. Y luego solo 3% de estas generaciones, hermanos, están leyendo la Biblia. Solamente 3 de cada 103 se les está enseñando, están leyendo la Biblia. Esto debe de preocuparnos a todo mundo. Aquí de esta no se escapa nadie. Todos entramos, todos oramos, todos comenzamos a orar por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, o todos estamos propensos a perder la siguiente generación. Quiero animarle, quiero que haya una alarma, un sentido de inquietud. Si hubiera un fuego en una casa quemándose y ahí estuviera su hijo o su hija, ¿quién de nosotros no correría dentro del fuego para rescatar a ese nieto o a esa nieta? Quiero que mire esta sociedad, esta cultura como lo mismo. No estamos espantados.
No nos atemorizamos porque con nosotros está el Señor, con nosotros está Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero usar a Nehemías como un trasfondo a este mensaje para ustedes que conocen la Biblia. Quisiera que esta tarde leyeran Nehemías 1 hasta el 4. Es una lectura muy bonita. A mis hijos los hice que la leyeran esta semana. El libro de Nehemías tiene 12 capítulos, pero es una historia, hermanos, de la revancha, of a comeback. Es una historia de un copero que Dios lo hizo en un contratista. Ok, no están conmigo. De un copero que Dios lo hizo en un capitán militar. De un copero que llegó a ser gobernador de Jerusalén. Okay, un copero del rey que demostró su fidelidad en las áreas pequeñas, que ya está pos el regreso, pos el exilio. Estaban algunas familias trickling in, regresando a Jerusalén, pero al mirar la condición de la ciudad, primero no tenía paredes, los muros estaban destruidos. Y hermanos, la seguridad de una casa es los muros. ¿Quién va a vivir en una casa sin paredes? ¿Quién va a sentirse protegido en una casa o en una ciudad sin muros? Por eso la iglesia son los muros, es el baluarte. Dios es nuestro escudo. Por eso nosotros tenemos que reconstruir toda familia. ¿Dónde están esos muros que están derrumbados? Las ruinas de las grandes ostentosas ciudades. La fe, las iglesias grandes donde algunos de nosotros crecimos, ahora no existen o son ruinas del pasado. Y dice, un anuncio viene a Ananí y le dice, que es el hermano de Nehemías, el copero del rey, le pregunta, oye, ¿cómo están los de Judá? ¿Cómo está Jerusalén? Dice, en ruinas. Los muros están derrumbados, las puertas están quemadas. Dice, estamos en desgracia, así se dice, estamos en desgracia. Y luego dice en el capítulo 1, dice, yo me entristecí y lloré mucho. Yo quisiera que todo el mundo sintiera carga, que todo el mundo pueda ver la desgracia que nos espera con los hijos o los nietos si nosotros no hacemos la tarea que nos corresponde. Si usted no nos levantamos, si usted y yo no nos levantamos con un espíritu de que aquí no podrá estar sucediendo allá, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Voy a hacer todo lo que tenga que hacer para reparar los muros, para hacer esas conexiones intergeneracionales y intrageneracional para algunos de nosotros que estamos luchando con nosotros mismos. Y permítame, y él dice, lloré, dice, me entristecé y lloré. Dice, hice ayuno y oré por muchos días. Y luego sintió una unción, sintió inspiración, hizo una oración muy poderosa. Dice, Dios, acuérdate. Está atento a las palabras, tu oído que esté atento y tus ojos. Quiero que tus ojos miren esta oración que voy a hacer. Perdónanos, así. Perdona a Israel. Perdona la casa de mi padre y perdóname a mí. ¿Cómo comienza la restauración? Con pedirle, con hacer confesión, con reconocer nuestros errores, nuestra distancia, el abismo, la desconexión entre Dios y tú. Entre Dios y tu persona, entre Dios y los propósitos, el abismo entre el potencial, el llamado que Dios ha puesto, el brillo que Dios te ha dado, la unción, el manto y la desconexión entre lo que Dios quiere que seas y lo que Dios quiere que hagas. Y le dice, y le pedí perdón a Dios. Y luego le dice, Señor, danos favor. Favor, enséñame qué hacer. En el capítulo número 2, él viene a servirle al rey. Y el rey lo mira triste y dice, yo nunca antes había estado triste en la presencia del rey. Y con su rostro así, un espíritu quebrantado, le dice el rey, con la reina ahí, dice la Biblia. Dice, Nehemías, ¿por qué estás triste? ¿Qué te está pasando? Y luego dice, ¿cómo no he de estar triste si mi casa, si mis relaciones, si mi matrimonio, si mis hijos, si estoy luchando, ¿cómo no he de estar triste? Dice, si la ciudad, dice, de mis padres, de mis ancestros está en ruina. Y le dice, ¿qué es lo que quieres que haga? Y ya le pide permiso, le pide cartas, le da tropas, le da cartas para hacer una reconstrucción para el bosque, para un forestal, leña o las vigas para reconstruir
el material, los muros. Y él regresa o llega al capítulo 3 y en el capítulo 4 quiero que él se levanta, hay movimiento, está en la reconstrucción de las paredes, los muros, las puertas, y luego hay oposición, se levantan los Sanbalats, se levantan los Tobías, los Gesem, una árabe que se levantan para hacer contrapeso, oposición, a tratar de estorbar, poner impedimentos, poner contra lucha a lo que estaban haciendo. Y usted necesita leer Nehemías, lo puede leer en 20 minutos, 30 minutos, o léalo en 2 o 3 capítulos por cacho. Y dice Nehemías 4, me encanta estos versículos. Luego, después de examinar la situación, después de hacer un inventario, me levanté y le dije a los nobles, a los gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo. No vamos a temerle a los opositores, al diablo, al chamuco, porque Jehová está con nosotros. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra Jehová? ¿Quién contra el pueblo de Dios? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es aquel que está en nosotros que la oposición, que aquel que nos opone en este mundo. Que dice y declara Isaías que ninguna arma forjada, hecha, que ha sido conspirada contra ti, podrá prosperar, podrá tener éxito. O sea, sino que se te ha dado a ti y a mí la autoridad, el denuedo, el poder para contrarrestar, para condenar toda lengua que se levanta contra ti. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Esta es la herencia, ese es tu derecho de contrarrestar, de condenar toda maldición que se levanta contra ti. Alguien que dice: no, que tú estás maldito, chale con ese jale. Ningún creyente en Cristo está maldito. Usted no tiene mala suerte, usted no tiene sal. A lo mejor está medio amargo, pero no está salado, ¿verdad? No confunda la amargura con estar salado, ¿verdad? Porque declara en Números 22 que dice Dios: no hay agüero, no hay hechicero, no hay brujo, no hay bruja contra mi pueblo, porque lo que yo he bendecido nadie lo puede maldecir. Nadie lo puede maldecir. No les tengas miedo, acuérdate del Señor, acuérdate del Señor. Él es grande y temible, o es grande y poderoso. Y luego dice: peleen. Todo el mundo diga conmigo: peleen. Peleen por sus hermanos, o luchen por sus hijos e hijas. Vamos a luchar por nuestras esposas y por nuestros hogares. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que corra conmigo. Primero tenemos que pelear por esta generación. Tenemos que todo mundo decir: no los vamos a dejar, no nos vamos a distanciar, no nos vamos a quedar así desconectados. Vamos a luchar por esta generación, por la generación que viene. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, 1 al 12: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. En otras palabras, hermanos, no son los hijos o los nietos, no es la generación el problema. El problema es el diablo y los espíritus y los demonios caídos en este mundo. Y nuestra guerra, nuestra lucha, hermanos, no es contra sangre ni carne. Tampoco nuestra guerra de milicia no es carnal, sino es espiritual. No se lucha con la carne, no se lucha con pláticas solamente, con discusiones o argumentos, o decirle al hijo: tú eres un rebelde, eres una desobediente. Eso es parte, pero no es todo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice Pablo en el segundo libro de Corintios, capítulo 10. Las armas nuestras, las herramientas son poderosas en Cristo Jesús. Son herramientas espirituales y no solamente psicológicas o mentales, o que en mi casa tengo reglas o no son reglas. Las reglas son importantes, las limitaciones son importantes, pero lo más importante es la guerra y la fuerza y la herramienta, la munición espiritual. El orar por esos hijos, el declarar esa casa un santuario del Señor, el orar por ese cuarto, el reprender los demonios, los espíritus infernales mentirosos que vienen para producir miseria y caos en el corazón y los corazones de nuestros hijos y nuestras nietas. Es una guerra espiritual, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades y principados, potestades, y contra espíritus o gobernadores en las tinieblas de este siglo. Dice también la palabra, o quiero decirles: ¿qué podemos hacer, pastor? Todo mundo
tome una foto o escriba lo número 1, ore y ayune, ore y ayuno. Una cosa, hermanos, es orar y la otra cosa es de verdad enterrarse para ayunar y decirle a Dios, esta es una necesidad grande, severa, para esta generación, para que esta generación tema, sirva y reverencie a Dios. Tenemos que todo mundo, hermanos, todo padre, toda madre, nadie podemos darnos el lujo de que otro ore por lo nuestro. Le voy a decir otra vez, nadie podemos darnos el lujo de pedirle a que otra persona ore por la crisis nuestra. Es importante la oración corporativa, pero nada más que duele, nada más personal que alguien entrar en un ayuno y oración por los hijos o los hijos de los hijos, para que Dios tenga misericordia de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Dele al Señor un aplauso. Viene a mi mente dos pastores que iban de pesca frecuentemente, están en un lago pequeño, en una barca, se levanta una tormenta y los sorprendió. No solamente la velocidad, pero la intensidad de la tormenta. Pero los dos, nadie quería decir nada, porque los dos son pastores, son espirituales, y nadie va a demostrar temor. Es pero ya cuando hubo un relámpago cerca del bote, uno le grita al otro porque el viento ya estaba muy fuerte. Le dice, oye, dice, ¿oramos o remamos? Y el otro también bien espiritual le dice, hagamos las dos cosas, dice. Vamos a orar y a remar al mismo tiempo, ¿verdad? Para salvar a la familia tenemos que orar y remar al mismo tiempo. No solamente orar, pero hay que hacer cosas, hay que aprender el conocimiento, hacer pasos, creerle a Dios y entrar en ayuno. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar para que esta generación tema, sirva y reverencie a Dios. Dice el Salmo 34, vengan, hijos míos, y escúchenme. Voy a enseñarles el temor del Señor. Y dice el proverbista en el Proverbios 10, versículo 17, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el prestar atención o el poder humillarnos es la fuente del conocimiento o del entendimiento, el poder prestarle atención a las palabras del Señor. Segundo, hermanos, vamos a orar y ayunar para que nuestros hijos o esta generación esté rodeada de protección y favor divino, para que les rodee, hermanos, un escudo, un escuadrante, un escudo, y la protección y el favor divino. Hermanos, es el favor divino que hace la diferencia. Es el favor de Dios que abre puertas. Es el favor de Dios que detiene al enemigo y al vengativo. Es el favor de Dios, hermanos, que promueve y hace a alguien resplandecer en medio de una multitud. Es el favor de Dios y la protección de Dios. Dice el salmista a 5:12, porque tú, Señor, bendices a los justos, a cual escudo los rodees. Tú eres un escudo que rodeas a nuestros hijos o al justo, y los bendices con tu buena voluntad o con el favor tuyo, con el favor de Dios. Estaba en el 7º grado. Yo, hermanos, era un joven muy inquieto, un joven, un niño, un adolescente, un joven muy mal comportado. Nunca fumé, no tomé, nunca me fui al mundo, me guardé en el sentido de una vida moral en las áreas de la sexualidad. Yo cuando me casé a los 49 años, 52, todavía era virgen, ¿verdad? ¿Por qué se ríen, hermanos? Bueno, me casé ya de edad todavía, yo me guardé, yo tenía ese temor al Señor. Pero era bien embustero, era así, como algunos de ustedes son todavía, ¿verdad? Todavía lo son, no han cambiado, por lo menos Dios tuvo misericordia de mí. Sí, gracias. Y una maestra que llegó como sustituta, Mrs. Anderson, en la escuela de ciencia, era la clase de ciencia. Yo me estaba portando mal y en un momento así de inquietud levantó el teléfono y le llamó a mi mamá que si ella le daba permiso para que yo me dejara o me detuviera después de escuela. Y mi mamá le dice, claro que sí, ¿verdad? Sí. Y entonces pasó una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses. Y Mrs. Anderson lo que hizo al principio como
como una respuesta, una reflexión. Así ya me quedé allí. Yo después de escuela ya sabía que tenía que irme a salón. Me ponía a hacer las tareas, y hacía sus exámenes, y me comenzó a hacer preguntas. Saúl, así tu trasfondo, quién somos, y ya noté que ella era cristiana y ella supo que yo era cristiano. Do you go to church? Sí, I go to church. Y entonces ella estaba pensando, entonces ¿por qué te portas como te portas si vas a la iglesia? Yo estaba pensando, porque usted no, okay, ya no. Estaba pensando en none of your business, ¿verdad? Pero no le dije eso porque yo temía al Señor. Y en una de esas tardes ella me dice a mí, Saúl, ven para acá. Me hizo sentarme ahí enfrente. Me dice, quiero decirte algo. Yo sé que tú vas a la iglesia y que tú eres cristiano. Y le dije, sí. And you have Jesus in your heart. Le dije, sí. Aunque no se nota, pero yo lo tenía en mi corazón. Y ella me dice lo siguiente: tú vas a ser un hombre muy especial. Cuando tú crezcas, you're going to be a special man. Tú vas a ser pastor de iglesia. Y ella comienza a profetizarme allí en su salón. Y Dios te va a levantar. Y yo te miro predicando, enseñando. Hermano, era la primera persona fuera de la iglesia, aún quizás en la iglesia, ni aún en la casa todavía, yo había escuchado lo que esta mujer me estaba diciendo, que el favor, que pese a mi comportamiento, pese a mis errores y mi espíritu contrecho y desobediente que era, que Dios, que el favor de Dios sobrepasaba todo eso, que el favor de Dios estaba sobre mi vida, y que la mente de Dios no la había cambiado, que todavía pensaba hacer cosas especiales en mi vida. Ese es el favor de Dios. Y las oraciones de mis abuelos y las oraciones de mis padres, diciendo, Dios, no mires cómo se está comportando, míralo con los ojos de gracia y misericordia y favor tuyo. Ese es el favor de Dios. El favor de Dios va más allá que cómo te comportas y qué es lo que haces para el Señor o no lo haces. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar para nuestros hijos y esta generación Z y la generación Alfa. Que Dios les conceda relaciones a nuestros hijos, aún a nosotros, relaciones e influencias saludables, piadosas. Es mejor que usted sea influencia. Ore que usted sea ese influencer en la vida de sus hijos y de sus hijas, que usted se convierta en ese amigo. Dice que así como el hierro afila el hierro, así un hombre o otra persona, un amigo que tiene trato, se conecta con el rostro, tienen intercambios de pláticas, pensamientos, ADN. Ore para que los hijos suyos se conecten con hombres y mujeres y maestros como la Mrs. Anderson, que en el camino puedan ser influencia, pueden recordarle a nuestros hijos que Dios tiene planes para ellos. Oremos para que Dios haga escudo, los guarde. Oremos para que haya favor divino sobre nuestras vidas, las vidas de nuestros hijos, y oremos para que las conexiones de ellos sean conexiones de buena influencia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hacer el reino de Dios, la participación en el reino de Dios prioridad. Para usted que tiene sus notas, puede escribir aquí sus notas. Estos, hermanos, son un croquis, bosquejos para ayudarle, para que usted los lleve a su casa, los estudie, los comparta en un estudio bíblico. Son muy amenos. Pero, hermanos, vamos a hacer prioridad la participación del reino. Dice Mateo 6:33, que primero busca y procura el reino de Dios y su justicia, o hacer justicia, o actuar justamente, y todas las otras cosas te van a ser dadas, añadidas, te van a ser agregadas. Y una de las cosas que quiero animarles es hacer la casa de Dios los domingos. Como quisiera, mire, hermanos, si todo mundo dice, pastor, hay cosas que yo no soy muy bueno, quizás en la casa no oramos mucho, quizás no leemos la palabra de Dios, pero todo mundo, hermanos, puede ser un esfuerzo para llegar a la casa de Dios los domingos. Le digo que Jesús, dice la palabra de Dios, que Jesús fue a Nazaret, donde se había sido criado, y en un sábado llegó a la iglesia, a la sinagoga, como que dice, como era su costumbre. Era el costumbre de Cristo, de Jesús, llegar a la iglesia, llegar a la sinagoga.
Y se levantó y comenzó a hacer una lectura. Comenzó a leer la palabra de Dios en Isaías, en la sinagoga, porque era el costumbre de Jesús. Y si Jesús acostumbraba, lo hacía rutina, lo hacía un hecho, lo hacía parte de su plan, el ir a la sinagoga, usted y yo también debemos. ¿Cuántos dicen amén? Las 5 disciplinas espirituales de todo creyente debemos de orar juntos, orar en la casa. Todo creyente necesita tener un plan de oración. Se levanta en la mañana y usted pasa 5, 10, 15 minutos orando. Todo creyente debe de tener un plan de lectura bíblica en la casa, en el hogar, sistemático, paulatino. Y si se pierde una semana o dos, regrese otra vez a leer un capítulo por día, una sección, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de los Hechos, las epístolas de Pablo, las epístolas de Pedro, las de Juan o las de Saúl. No, las de Juan. No, gracias. Todo mundo debe de asistir a la iglesia. Disciplinas, todo mundo, regular y consistentemente. Todo mundo. Si usted no, es la disciplina más fácil llegar, porque en esas aulas allá atrás se está enseñando y queremos que nuestros hijos tengan un encuentro con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cuántos dicen amén? Todo mundo debe de servir, buscar un lugar, cómo entrar, cómo tomar las clases de próximos pasos. Todo mundo, hay un onboarding process, hay una forma cómo abordar, cómo decirle al Señor para qué soy bueno, dónde puedo servir. Y luego todo mundo debe de disponer su corazón para dar generosamente. Todo mundo. Si quiero animarle a que crea por lo menos en el principio del diezmo, de todo lo que Dios le da. Separe el diezmo. Lo hizo Abraham, lo hizo Jacob antes de la ley. Moisés lo instituyó como ley y Jesús dijo, no nomás el diezmo, pero hazlo en un espíritu correcto. No dejes de diezmar, pero no se trata como una regla, se trata como una decisión que tú puedes hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo dice, todo mundo dé como ha propuesto en su corazón. Todo mundo siembre generosamente, porque el que siembra generosamente cosecha generosamente. El que lo hace con así como no iba a decir como los de Monterrey, pero no, el que lo hace como tacaño, ¿verdad? Entonces, si la persona que siembra escasamente, eso es lo que puede cosechar. Déjeme terminar ahora sí los 17 puntos para terminar. Thank you. Lo último es que participe en el desarrollo de la generación que viene. Participe en el desarrollo de la generación que viene, pero tú y yo, permanece firme en lo que has aprendido. Le dice Pablo a Timoteo, en lo que has aprendido y de lo que estás convencido, pues sabes de quién lo has aprendido. Y luego, hermanos, todo mundo tenemos la responsabilidad de creerle a Dios por lo imposible. Y dice Pablo a los romanos, hablando de Abraham, que Abraham le creyó a Dios. Le creyó a Dios, y el Dios es el que hace vivir los muertos, el que levanta a los muertos. Dios es el que levanta a los muertos. Y también el que llama las cosas que no son como si fuese. El que llama lo que no es como si fuese. Quisiera hacer una conexión ahorita. Cierre sus ojos conmigo, todo mundo. Y quisiera el preguntarle a usted, o hacer todo mundo conciencia, como lo hizo Nehemías. Y Nehemías dijo, no vamos a temerle a los que se oponen, a los que vienen para destruir la casa, el hogar, los hijos, la siguiente generación. No vamos a tener temor. Es más, vamos a levantarnos y vamos a construir. ¿Qué es lo que Dios te ha llamado? ¿Qué son las conexiones? Especialmente, hermanos, lo que el enemigo quiere hacer para hacer que nuestros hijos se desconecten, los hijos de los hijos se desconecten de la fe primitiva que se nos ha sido dada. Mas tú, dice Pablo a Timoteo, tú tienes la responsabilidad de enseñar, de hacer las conexiones de lo que tú estás convencido, de lo que tú has aprendido. Tú y yo tenemos la responsabilidad de hacer esas conexiones. Luego dice Pablo a los Romanos capítulo 4 que la fe es indispensable. La fe para creerle a Dios, que es lo que está muerto, que Dios puede hacer resucitar. Porque él le creyó al Dios que hace resucitar a los muertos a vida nueva. El que llama las cosas que no son como si ya fuesen, como si ya existieran, dice. Y
quisiera todo mundo concientizar a todo mundo, así con su rostro inclinado, un solo minuto más. Para usted que dice, pastor, me siento distante, me siento desconectado de Dios, como que no estoy seguro que soy salvo. No tengo la certeza, la seguridad, la confianza de que soy nacido de nuevo, de que le pertenezco a Dios. Si ese es usted, quisiera que usted levantara su mano así en alto para yo hacer una oración con y por usted. ¿Hay alguien? Ahí hay una persona. Habrá otra que levanta su mano y dice, pastor, yo quiero que ore por mí esta mañana porque yo quiero estar seguro que yo soy salvo. Yo miro, I see your hand, thank you very much. Allá atrás, señorita, gracias. Alguien más que levanta su mano allá arriba en el balcón. Alguien más. Para usted que está en casa, gracias por estar con nosotros. Gracias por haber estado con nosotros allí en la televisión, en el canal 34 TV Victoria. Gracias por estar en línea. Que Dios les bendiga, Dios les prospere. Usted ore por nosotros y aporte a como Dios le da. Sea un dador, pero ore por nosotros, ore por este ministerio. Gracias por ustedes que están en línea. Dios me los bendiga. Bendiciones para ustedes, hermanos, que levantaron su mano aquí. Toda esta iglesia, pero especialmente que usted levantó su mano en alto. Qué lindo es el Señor y qué poderosa es la adoración y la palabra de Dios. Cuando alguien recibe la palabra es como una semilla, y cuando cae en buen terreno produce el 30, 60 y el 100 por 1. Yo tengo la confianza, la seguridad que si usted responde en el afirmativo al mensaje que Dios le ha dado a través de esta transmisión, no será en vano o en balde. Usted mismo será el primer recipiente de poder creerle a Dios para promesas poderosas que son sí y amén en Cristo Jesús, y poder creerle a Dios para milagros, señales y prodigios. Gracias por haber estado con nosotros. Ore y por este ministerio. Considere el sembrar en este ministerio de Casa Vida, una iglesia multisitio, multigeneracional y multicultural que Dios ha llamado en este día para llevar a miles de personas a conocer a Dios, a crecer juntos y a compartir a todos, no solamente en los Estados Unidos de América, sino también en Latinoamérica. Usted, al sembrar su semilla, su ofrenda, su diezmo, esté seguro, tenga la confianza de que esta semilla, esta aportación va a ser utilizada para avanzar el reino de Jesucristo aquí en la tierra, y el que siembra generosamente cosechará generosamente. Dios los bendiga. Ore por este su servidor, ore por este ministerio y ore por TV Victoria. Dios me los bendiga y el Señor le prospere en todo lo que emprenda.